Buenas, ¿cómo andan? Quiero presentarme para que me conozcan un poquito mejor. Soy preparador físico, profesor de educación física, pero me especializo en el área de biomecánica y estoy certificado con la metodología de Functional Pattern a nivel internacional. En este video quiero comentarles y contarles un poquito cuál fue mi experiencia y cuál sigue siendo la experiencia que estoy llevando a cabo con esta metodología de entrenamiento. Paso a contarles un poco cuál fue mi experiencia previa antes de llegar a conocer esta metodología de entrenamiento. Yo era jugador profesional de básquet, jugué en varios clubes importantes como Lanús, Vélez, Racing o Independiente, y algo que me pasaba constantemente era que tenía lesiones musculares todo el tiempo. No había un mes en donde no sintiera alguna contractura, alguna distensión o no pasara algún desgarro. De esta manera me puse a investigar un poquito acerca de diferentes metodologías de entrenamiento y en ese momento encontré la metodología de Functional Pattern, entre otras. Fue la que mejor sentido me hizo, es por eso que empecé a investigar un poco más y a certificarme con sus cursos. Principalmente lo que hice fue comprar el curso de 10 semanas de esta metodología, que es el que me empezó a guiar y el que sentó las bases para crear no solamente una buena postura, sino también una buena biomecánica. Algo que me llamó mucho la atención de esta metodología de entrenamiento no solamente fue las bases que sentaba para el movimiento, sino que respetaba para lo cual estaba diseñado el cuerpo del ser humano. Hace hincapié en 4 patrones de movimiento, que son el de bipedestación, caminar, correr y lanzar. Eso básicamente fue lo que me llamó la atención para empezar a darme cuenta que el movimiento partía de esas bases. Empecé a trabajar con esta metodología y a los pocos meses empecé a sentir diferentes cambios. No solamente a niveles posturales, o sea, mi postura comenzó a mejorar, sino también a niveles de energía. O sea, me sentía mucho más íntegro, con mucha más capacidad para moverme, con mucha más capacidad para soportar una postura funcional. Algo que me hizo mucho sentido también, o que realmente me llamó la atención, es que dejé de elongar y empecé a cambiar esa elongación pasiva que nos enseñaron por muchos años por las técnicas de liberación miofascial. Automáticamente dejé de desgarrarme, dejé de tener contracturas, dejé de tener dolores musculares o algunas compensaciones que iban pasando durante no solamente mi vida cotidiana, sino también durante el juego, durante el básquet. Como ya les comenté anteriormente, algo que me sucedía constantemente a mí, más allá de tener una mala postura, era que constantemente caía en lesiones musculares, contracturas, desgarros o alguna que otra distensión. Para solucionar esto, lo que venía haciendo o lo que me recomendaban en ese momento era mucho de lo que ya conocemos dentro de lo convencional: estiramientos pasivos, kinesiología, RPG, osteopatía, quiropraxia, entre otras. Mismo también el entrenamiento típico de fuerza, en donde constantemente me decían: te está pasando esto porque no tenés fuerza, o te está pasando esto porque tenés que trabajar aún más la fuerza. Todo eso no me estaba sirviendo de nada porque siempre terminaba en el mismo lugar. Siempre terminaba con algún dolor, con alguna molestia, con algún desgarro, con alguna contractura. Entrenaba todos los días con las cosas que me recomendaban y la situación seguía igual. Recién cuando entendí que realmente la causa de todo lo que me estaba pasando era el movimiento de mi cuerpo, empecé a entender que la biomecánica era muy importante no solamente para una persona que se mantenía activa en su vida diaria, sino también para un deportista. Empecé a entender que mi cuerpo tenía restricciones y esas restricciones generaban compensaciones y esas compensaciones generaban desbalances que a la larga generaban muchas más lesiones de las cuales tenía. Una de las metodologías que había investigado me llamó mucho la atención porque abordaba la biomecánica desde lo que realmente es el movimiento eficiente. La metodología de entrenamiento que decidí utilizar o que empecé a investigar fue la metodología de entrenamiento de Functional Pattern, en donde empecé a trabajar básicamente en las restricciones que estaban llevando a mi cuerpo a una postura mala y a un movimiento deficiente. Recién cuando empecé a eliminar esas disfunciones o esas restricciones, empecé a darme cuenta que mi cuerpo podía moverse en rangos mucho más amplios y de esa manera mejorar mi postura. Luego de entender que la postura era súper importante y eficiente, empecé a aplicarlo en movimientos mucho más dinámicos, obviamente de manera progresiva para que las correcciones sean súper detallistas. Empecé a entender que mi tórax y mi abdomen tenían que estar en conexión con el resto de mi cuerpo, mis piernas, mis pies, mi cabeza, mis brazos, y que todo el cuerpo era un sistema que debería trabajar de manera integrada. La base para corregir mi biomecánica y mi postura era fundamental aplicar los ejercicios o las técnicas de autoliberación miofascial, en donde buscaba eliminar ciertas acumulaciones de tensiones en mi cuerpo que estaban anclando mi postura en esa posición y que obviamente no me permitían mejorarla y tampoco moverme con eficiencia. De esta manera empezamos a aplicar esas técnicas donde nos centramos básicamente en cuádriceps, isquios, glúteos, abdomen superior, pectoral, algo de trapecios, como para empezar a liberar todas esas sobretensiones que venía acumulando durante años. Recién cuando entendí que todo eso me estaba anclando en esa posición y tenía que empezar a avanzar, empezamos a aplicar diferentes tipos de ejercicios correctivos. Estos ejercicios correctivos que comencé a utilizar buscaban darme un poquito más de extensión o conexión
entre lo que era mi tórax y mi abdomen. Buscar un poquito más de estabilidad y equilibrio entre lo que era mi cadena anterior y mi cadena posterior. Recién cuando comenzamos a estabilizar y a buscar esas conexiones en mi postura, empezamos a trabajar con algunos ejercicios correctivos que me iban a ayudar no solamente en mi contexto diario, sino también en el contexto deportivo, en donde buscaba obviamente una mejor conexión entre mis cadenas cruzadas, mis cadenas funcionales, que es básicamente lo que usa un deportista cuando está dentro del campo de juego, para cambiar de dirección, para arrancar, para frenar, para hacer alguna finta dentro de algún contexto como puede ser el básquet o el handball. Antes de arrancar a entrenar de esta manera, estaba en esta situación. Tenía lesiones musculares, contracturas, desgarros, tensiones, que al mismo tiempo eso me limitaba al momento de moverme. Tenía más temor de ir hacia abajo del aro, tenía más temor de hacer el deporte que más me gustaba. Posterior a trabajar de esta manera, teniendo en cuenta todos los principios que eran necesarios para moverme de manera eficiente, empecé a dejar de tener lesiones musculares, empecé a tener menos dolores, empecé a moverme con mayor eficiencia, más seguridad, más energía, a descansar mucho mejor y empecé a entender realmente cómo se tiene que mover el cuerpo del ser humano. El cambio no solamente fue físico, sino también que fue mental. Empecé a sentirme mucho mejor, con más seguridad, con mucha más eficiencia al momento de pensar y al momento de moverme, y eso obviamente me llevó a rendir mucho mejor y a volver a hacer el deporte que más me gustaba y disfrutándolo por sobre todo. Además, encontré un método de entrenamiento que da resultados al 100% y que están a la vista. De esta manera, también me permite ayudar a otros deportistas, como por ejemplo a Luciano Tacone, Romy Biagioli, Fede Scarabino, entre otros. Todos ellos deportistas de alto nivel que estaban limitados por esas restricciones o disfunciones que venían arrastrando durante años. Al igual que yo, también lograron resolverlas. Si estás pasando por esta situación en donde no encontrás la vuelta para solucionar esas restricciones o esas molestias o esos dolores, en el link de la descripción vas a tener la posibilidad de agendar una sesión de consultoría y además vamos a analizar tu caso personalmente para entender qué te viene pasando y cómo podemos ayudarte para solucionar todas estas restricciones. También te invito a que compartas este link de este video y encima te suscribas a mi canal porque voy a estar compartiendo mucho contenido de valor que sé que te va a ayudar. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.